Bienvenidos una vez más a su canal predilecto, el rincón donde desmenuzamos cada giro, cada llanto y cada suspiro de esas series que nos roban el sueño. Si eres de los que necesitan saber el último chisme, analizar las miradas entre los protagonistas y teorizar sobre el futuro de las parejas más icónicas, has llegado al lugar correcto. Hoy, como el título lo indica, nos vamos a sumergir en el lado oscuro del amor en las series turcas. Esas promesas eternas que se rompen, las bodas que jamás llegan a celebrarse y los secretos que destrozan hasta las relaciones más aparentemente sólidas. Prepárense porque vamos a diseccionar esos momentos donde el felices para siempre se convierte en un ¿qué demonios acaba de pasar? Antes de que nos dejemos llevar por el torbellino de emociones, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ni una pizca de drama, ni una nueva teoría loca, ni un análisis profundo de ese gesto que hizo que toda la red explotara. La campanita es tu aliada para estar al tanto de todo el chismorreo turco. Y ahora sí, acomódate, sírvete algo rico y prepárate para un festín de desamor y giros inesperados. Esto está que arde. Y como una bomba es una bomba, vamos a empezar con una serie que nos prometió el paraíso y nos entregó un huracán de emociones, Erkencikus, Esta comedia romántica que catapultó al estrellato a Demet Özdemir y Can Yaman, nos contaba la historia de Sanem, una joven soñadora que para escapar de un matrimonio arreglado, aterriza en el mundo de la publicidad. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero, libre y con un magnetismo que derrite hasta el hielo. La serie nos regaló momentos de pura comedia, enredos divertidísimos y una montaña rusa de sentimientos. Vimos a Sanem evolucionar, a Can abrir su corazón y a la pareja superar obstáculos que parecían insuperables. Los villanos hacían de las suyas, los malentendidos florecían como malas hierbas y las dudas atormentaban a nuestros protagonistas. Pero a pesar de todo, el amor triunfaba, la conexión era innegable y el final feliz parecía inevitable. Incluso tuvimos un compromiso formal y preparativos de boda. Pero, señoras y señores, aquí es donde la trama nos da una bofetada con un guante de seda. A días de la boda, un malentendido descomunal, alimentado por la veneno de los antagonistas, provoca una fisura gigante en la relación. Can, herido en lo más profundo, decide emprender un viaje sin retorno, dejando a Sanem con el corazón hecho trizas y los sueños rotos. La boda, obviamente, se cancela. Es verdad, al final la serie nos regala una reconciliación y un final feliz, pero el camino hasta ese happy ending está lleno de espinas. La cancelación de esa boda, aunque temporal, demostró que incluso las relaciones más aparentemente sólidas pueden tambalearse ante la falta de comunicación y la desconfianza. Erkencikus nos enseñó que el amor no lo puede todo y que a veces, la felicidad está a la vuelta de la esquina, pero hay que caminar un buen trecho para llegar a ella. Y vaya trecho que caminaron Sanem y Can, con un montón de fans sufriendo en el camino. Ahora, cambiemos de registro y adentrémonos en el drama puro y duro con Karasevda. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es un torbellino de emociones, un melodrama que te exprime las lágrimas y te deja reflexionando sobre el destino, el amor imposible y las clases sociales. La historia nos presenta a Kemal, un joven de clase trabajadora con un futuro prometedor, y a Nihan, una chica rica atrapada en un mundo de privilegios. Su amor es un oasis en medio de la adversidad, una conexión que desafía las barreras sociales y las expectativas familiares. Pero como suele suceder en las telenovelas turcas, la felicidad no dura mucho. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso, obsesionado con ella y capaz de cualquier cosa para mantenerla a su lado. Durante años Kemal y Nihan luchan por su amor, enfrentando peligros, traiciones y sacrificios. Se reencuentran, se separan, se aman en secreto y sufren las consecuencias de sus decisiones. La trama se complica aún más con la aparición de Deniz, una niña que resulta ser la hija biológica de Kemal. Aquí la bomba no es una cancelación de boda, sino una revelación impactante que lo cambia todo. En un momento de tensión máxima, Kemal le revela a Nihan delante de Emir, que Deniz es su hija. ¡Boom! La estabilidad de la relación entre Nihan y Emir se desintegra por completo, y la serie toma un giro dramático. Después de esa revelación, Nihan ya no puede seguir fingiendo que ama a Emir y decide luchar con todas sus fuerzas para estar con Kemal y criar a su hija juntos. La declaración de Kemal es como un terremoto que sacude los cimientos de la vida de Nihan y la impulsa a tomar decisiones drásticas.
Kara Sevda nos muestra el poder de la verdad y cómo una simple confesión puede desencadenar una serie de eventos que cambian el destino de los personajes para siempre. Y por supuesto nos recuerda que el amor verdadero puede sobrevivir a las peores adversidades. Cambiando nuevamente de tercio pero sin abandonar el drama, hablemos de Si llave Yazask, una serie que te atrapa con su atmósfera oscura, sus personajes atormentados y su historia de amor improbable. Birce Akalay e Ibrahim Zelikkol protagonizan esta intensa historia. La trama nos presenta a Asl, una doctora idealista que cree en la bondad humana, y a Ferhat, un asesino a sueldo frío y despiadado que vive en un mundo de violencia y oscuridad. El destino los une de la forma más inesperada. Asl se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar la vida de su hermano. La boda entre Asl y Ferhat no es un cuento de hadas, sino un pacto oscuro. Asl se casa por obligación, mientras que Ferhat necesita a Asl para sus propios fines. Sin embargo, a medida que conviven, Asl empieza a ver la humanidad oculta tras la fachada de Ferhat, y Ferhat se siente atraído por la bondad y la inocencia de Asl. Contra todo pronóstico, el amor florece entre ellos. Se enamoran profundamente superando obstáculos, enfrentando enemigos y protegiéndose mutuamente. Pero su amor no es fácil, ya que ambos tienen un pasado oscuro que los persigue. En Si llave Yazask, la boda es el punto de partida de una relación forzada, una farsa que une a dos personas que no se aman. La verdadera explosión ocurre cuando Asl descubre la verdadera naturaleza de Ferhat y su trabajo como asesino. Esa revelación pone a prueba su amor y la obliga a tomar una decisión difícil. ¿Puede amar a un hombre que ha cometido actos terribles? La serie explora la complejidad del amor en circunstancias extremas y la capacidad de las personas para cambiar y perdonar. El dinamita en esta serie es el conflicto interno de Asl y su lucha por reconciliar su amor por Ferhat con sus principios morales. Y por supuesto, la pregunta que nos hacemos todos, ¿el amor puede redimir incluso a los corazones más oscuros? Saltando a una serie más reciente que causó sensación en redes sociales, hablemos de Yarji. Esta producción, protagonizada por Pınar Deniz y Kaan Urgankolu, nos sumerge en el mundo del derecho y la justicia, a través de la historia de Ilgaz, un fiscal recto y justiciero, y Ceylin, una abogada impulsiva y rebelde. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ceylin es acusado de asesinato, e Ilgaz es el fiscal encargado del caso. A pesar de sus diferencias, Ilgaz y Ceylin se ven obligados a trabajar juntos para descubrir la verdad. A medida que investigan, se enamoran y forman una pareja sólida y apasionada. Sin embargo, la felicidad de Ilgaz y Ceylin se ve amenazada cuando un secreto del pasado sale a la luz y pone a prueba su amor. Una traición inesperada dinamita su relación y los obliga a enfrentarse a sus propios demonios. El momento explosivo no es una cancelación de boda, sino una revelación que pone en duda todo lo que creían saber el uno del otro. Esa revelación lesiona profundamente la confianza que se tenían y los obliga a replantearse su futuro juntos. Yarji nos muestra cómo incluso las relaciones más sólidas pueden ser víctimas de secretos del pasado y traiciones inesperadas. La serie nos plantea preguntas difíciles sobre la verdad, la justicia y el poder del perdón. Y finalmente, pero no menos importante, hablemos de Senkalkapm la serie que unió a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con ser arquitecta paisajista, y Serkan, un exitoso y frío empresario. Sus caminos se cruzan cuando Eda pierde su beca para estudiar en el extranjero, y Serkan le ofrece una solución: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de recuperar su beca. A pesar de sus personalidades opuestas, Eda y Serkan se ven obligados a convivir y, como era de esperar, el amor empieza a florecer entre ellos. Su relación pasa por altibajos, malentendidos y momentos de pasión. Se enamoran profundamente, pero su relación se ve amenazada por las presiones externas y sus propios miedos. Aunque no hay una cancelación de boda propiamente dicha, sí hay un momento en la serie donde Serkan, influenciado por las manipulaciones de su exnovia, rompe con Eda y decide seguir adelante con su vida sin ella. Esa ruptura es un golpe duro para Eda, que se siente traicionada y abandonada. El dinamita aquí es la decisión de Serkan de priorizar su trabajo y su pasado antes que su amor por Eda. Aunque la serie tiene un final feliz, ese momento de ruptura nos recuerda que incluso las relaciones más prometedoras pueden verse afectadas por las inseguridades y las influencias externas. Además, la química entre Hande y Kerem,
tanto dentro como fuera de la pantalla, alimentaba las expectativas de los fans sobre un final feliz para sus personajes, y esa ruptura temporal fue un jarro de agua fría para muchos. ¿La vida real imitando al arte? ¿Quién sabe? Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por los momentos más explosivos del amor en las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de drama, chismes y revelaciones inesperadas. Recuerden que esta es solo mi perspectiva y que cada uno puede interpretar estas historias de manera diferente. Me encantaría saber su opinión sobre estas series y sobre esos momentos que les dejaron con la boca abierta. Déjenme sus comentarios abajo. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.